Continuamos con la misma pregunta. ¿Quién es bautizado en o con el Espíritu Santo? Seguiremos analizando y estudiando este tema, intentando dar respuesta a esta pregunta. Seguiremos intentando esclarecer este tema del bautismo en el Espíritu Santo. Y en esta ocasión la hipótesis es la siguiente. La hipótesis dice que es bautizado en el Espíritu Santo el que habla en lenguas. Eso es lo que está diciendo esta hipótesis, que solo las personas que hablan en lenguas han sido bautizadas en el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar analizando y estudiando si lo que dice esta hipótesis es cierto o falso, o qué tan cierto o falso puede ser lo que dice. Si únicamente esas personas que hablan en lenguas son las que han sido bautizadas con el Espíritu Santo, estaremos analizando y estudiando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras, confrontando esta hipótesis con la palabra de Dios, y veremos qué es lo que sucede. A continuación, el análisis y el estudio. Acompáñanos. Comencemos con Marcos capítulo 16 del 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. La palabra de Dios nos está diciendo que el que crea y sea bautizado se salvará. Como podemos ver, el enfoque está en esto, en creer y ser bautizado. Y vamos a ver lo que dice la hipótesis. La hipótesis está enfocada en el hablar en lenguas. Dice que es bautizado en el Espíritu Santo el que habla en lenguas. Entonces, primeramente lo que podemos observar es que hay un enfoque aparentemente distinto de lo que habla la palabra de Dios. El enfoque podemos ver en la palabra de Dios, como ya habíamos mencionado, está en creer y ser bautizado, y en la hipótesis dice que el que habla en lenguas. Y vamos ahora al versículo 17, porque sí hay algo de lo que está diciendo la hipótesis. Vamos a ver qué dice el versículo 17. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas. Eso es lo que está diciendo, que los signos que acompañarán, pero dice a los que crean. Es decir, está presentando la palabra de Dios, un signo para los que crean, como una evidencia para los que crean. Y entre ellas nombra hablar en lenguas, y los otros signos dice que son, en el versículo 18, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño.
impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Entonces, sí podemos ver que en la hipótesis hay un aparente desenfoque de lo que dice la palabra de Dios, porque está nombrando varios signos, no solo hablar en lenguas. Hablar en lenguas es tan solo uno de esos signos, y ya habíamos mencionado que el enfoque está en el versículo 16, cuando dice: el que crea y sea bautizado se salvará. Entonces, sí parece que la hipótesis muestra un desenfoque en lo que está diciendo, puesto que dice que es bautizado en el Espíritu Santo el que habla en lenguas. Pero lo que podemos ver hasta ahora, que hablar en lenguas se presenta tan solo como un signo de los que crean. Entonces, sí podemos ver que hay inconsistencia, pero sobre todo un desenfoque en lo que dice la hipótesis respecto de la palabra de Dios. Continuamos con la palabra de Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 7 del 38 al 39. Dice así: el que cree en mí, como dice la escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Nótese aquí que el enfoque que tiene en Juan capítulo 7 del 38 al 39 es en creer. Dice que los que creyeran iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente se vuelve a ver el enfoque en la palabra de Dios en creer en este caso, porque está diciendo que los que creyeran iban a recibir el Espíritu Santo. Y podemos nuevamente ver el desenfoque que aparentemente está mostrando esta hipótesis, porque no está mencionando nada acerca de la fe. La hipótesis no está mencionando que la fe sea necesaria. Entonces, pues aparentemente ese es el desenfoque. La hipótesis parece estar desenfocada en lo que está diciendo, pues está diciendo que es bautizada en el Espíritu Santo la persona que habla en lenguas, pero a lo que llevamos analizado y estudiado, estos pasajes tienen un enfoque diferente. En Marcos capítulo 16 del 15 al 18 pudimos ver que el enfoque era en creer y ser bautizado. En Juan capítulo 7 del 38 al 39 el enfoque es en creer para recibir el Espíritu Santo, y la hipótesis no está diciendo nada sobre eso. No está diciendo que el creer sea necesario, ni tampoco está diciendo que el acto de bautizarse sea necesario, sino que lo que está diciendo es que únicamente la persona que habla en lenguas es la que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Y si bien en Marcos hablaba sobre ese hablar en lenguas del que puede estar refiriéndose la hipótesis, se mencionaba como un signo. Entonces, si esta hipótesis
se muestra lejana de lo que está diciendo la palabra de Dios, sobre todo por ese desenfoque. En Hechos capítulo 2 del 3 al 4 dice: se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Esto está ocurriendo en Pentecostés, está ocurriendo ese derramamiento del Espíritu Santo, del cual en Juan se había dicho que los que creyeran en él iban a recibir. Eso está ocurriendo, están recibiendo el Espíritu Santo en Pentecostés. Y también en el versículo 4 menciona algo referente de lo que dice la hipótesis. Dice: se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí no tenemos que olvidar lo que se había dicho antes, de que los que creyesen iban a expresar signos, y como recordamos, uno de ellos era hablar en lenguas, como decía Marcos 16 del 15 al 18. Si bien estaban hablando en lenguas, también dice al final: según el Espíritu les concedía expresarse. Podemos ver cómo ese hablar en lenguas puede estarse refiriendo a un signo. Nuevamente, sería solo un signo, pero el desenfoque del que se hablaba parece seguir permaneciendo en lo que dice la hipótesis. La hipótesis parece estar dando todo el enfoque al hablar en lenguas, pero estamos viendo cómo hablar en lenguas se presenta como un signo. Aquí en Hechos dice que según el Espíritu les concedía expresarse. El Espíritu estaba provocando que hablaran en lenguas. Se podría ver como una manifestación en ese momento, en esos momentos de que estaban recibiendo el Espíritu Santo. De esa forma se estaba haciendo evidente ese recibir del Espíritu Santo, pero se vuelve a repetir, es tan solo un signo y pudiera verse como una manifestación, pero el desenfoque en la hipótesis, en lo que dice la hipótesis, sigue. Y ahora vamos a una de las cartas de Pablo, donde se habla de lo que ya hemos analizado y estudiado, para que todo sea más claro. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 12 del 4 al 10. Dice: hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Eso es lo que
está diciendo la palabra de Dios, que lo que está diciendo la hipótesis se está refiriendo a esto. Es decir, la hipótesis está diciendo que es bautizado en el Espíritu Santo el que habla en lenguas, pero aquí es donde parece estar el desenfoque. A lo que se está refiriendo esta hipótesis es a una manifestación del Espíritu, y lo podemos ver claramente en 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 10, y aquí se mencionan los carismas, se mencionan los ministerios, se mencionan las actuaciones y se menciona también las manifestaciones del Espíritu, y está mencionando que no en todas las personas es igual, que es distinto. Esta hipótesis sí parece estar muy desenfocada, puesto que dice aquí que hay una diversidad de carismas, de actuaciones, etc. Pero esta hipótesis parece estarse otorgando algo que no es así. Es decir, está aludiéndose que solo las personas que hablan en lenguas son las bautizadas en el Espíritu Santo, pero aquí nos está diciendo que ese hablar en lenguas es tan solo una de las manifestaciones. Otras personas pudieron haber recibido el Espíritu Santo y la manifestación en esas otras personas pudo haber sido diferente. A otra persona se le pudo haber dado el carisma de curación, y aunque no tenga ese hablar en lenguas, la persona pudo haber recibido el Espíritu Santo. Y si la persona se bautizó, si ocurrió ese acto de bautismo, entonces la persona fue bautizada en el Espíritu Santo, pero no hay por qué decir que la persona tiene que hablar en lenguas. Entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, puede haber una persona que recibe el Espíritu Santo y la manifestación no tiene que ser obligatoriamente hablar en lenguas. A esa persona puede manifestársele el Espíritu de una manera diferente. Asimismo, también la persona puede haber sido bautizada en el Espíritu Santo y la persona puede que no hable en lenguas, porque el Espíritu puede estarse manifestando de distinta forma en esa persona. Sí parece muy desenfocado lo que está diciendo esta hipótesis sobre ser bautizado en el Espíritu Santo, y que únicamente la persona que habla en lenguas dice que es la que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Sí parece haber un desenfoque muy fuerte respecto de lo que dice la palabra de Dios. Ahora vayamos a Hechos capítulo 10 del 44 al 48. Dice: estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Aquí podemos ver cómo los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Pedro les estaba predicando y el Espíritu Santo fue derramado
sobre los gentiles porque estaban creyendo la palabra que Pedro les estaba predicando. Y aquí algo muy interesante, algo para hacer énfasis, es que la hipótesis está diciendo que es bautizado en el Espíritu Santo el que habla en lenguas. Y podemos ver cómo en la palabra de Dios no está diciendo eso. Y la inconsistencia en la hipótesis la vamos a ver a continuación. En el versículo 44 está diciendo que los que escuchaban la palabra estaban recibiendo el Espíritu Santo. Dice, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Los gentiles entonces estaban recibiendo el Espíritu Santo, como ya habíamos mencionado, pero la inconsistencia que se alcanza a percibir es que si bien dice en el versículo 46 que les oían hablar en lenguas, no dice en la palabra de Dios que ya estuvieran bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, sí, estaban recibiendo el Espíritu Santo, pero en la palabra de Dios, en ninguna parte está diciendo que hayan sido bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, todavía no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Y esa es la inconsistencia que podemos percibir en esta hipótesis, porque dice que es bautizado en el Espíritu Santo el que habla en lenguas. Y aquí podemos ver más claramente en la palabra de Dios que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo y estaban hablando en lenguas, pero aún no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, puesto que después de ello, de lo que estaba ocurriendo, Pedro les manda bautizar. Aquí la inconsistencia en la hipótesis, cuando dice que solo los que hablan en lenguas son bautizados en el Espíritu Santo. Pero en la palabra de Dios, lo primero que podemos notar es que no habían sido bautizados y estaban hablando en lenguas. Pero podemos ver en la palabra de Dios que estaban hablando en lenguas porque estaban recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, la hipótesis sí se encontraría en inconsistencia, por lo que está afirmando. Está afirmando que son bautizados en el Espíritu Santo los que hablan en lenguas, pero ya estamos viendo que en la palabra de Dios está diciendo que aún ni siquiera habían sido bautizados en el Espíritu Santo y ya hablaban en lenguas. Sí es de reflexionar esto que está diciendo la hipótesis, y podemos ver, reflexionándolo, que sí es una inconsistencia. Entonces, después de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo y estaba el Espíritu Santo manifestándose, como ya habíamos también mencionado, que puede manifestarse de distintas formas, en esta ocasión se estaba manifestando en los gentiles porque los escuchaban hablar en lenguas. Y aquí el punto es que después de esto Pedro les manda bautizar. Entonces no habían sido bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Esta es otra inconsistencia, aparte de lo que ya habíamos mencionado, aparte de lo desenfocada que se percibe esta hipótesis respecto del tema que se está tratando. Aparte de eso,
se encuentra esta inconsistencia. Y ahora, poniendo los ojos sobre la hipótesis, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. La hipótesis está diciendo, vamos a repetir lo que dice: es bautizado en el Espíritu Santo el que habla en lenguas. Y aquí nos vamos a mantener, vamos a hacer una parada, porque como ya vimos, tiene mucha inconsistencia esta hipótesis, tiene un desenfoque de lo que está diciendo la palabra de Dios. En primer lugar, una persona puede haber recibido el Espíritu Santo y puede estarse el Espíritu Santo manifestándose en la persona con ese hablar en lenguas, pero ya vimos que también se puede manifestar de otra manera. Eso es lo primero. Lo segundo sería que no porque la persona haya recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se esté manifestando en la persona por hablar en lenguas, esto no quiere decir que ya haya sido bautizada en el Espíritu Santo, puesto que si aún no ha ocurrido ese acto del bautismo, ese bautizarse, entonces no se puede decir que la persona, aunque hable en lenguas, aunque el Espíritu Santo se esté manifestando de esta forma en la persona, no se puede decir que ha sido bautizada en el Espíritu Santo si aún no ha ocurrido ese acto del bautismo. Y en tercera, lo que parece estar diciendo esta hipótesis al estar tan enfocada en hablar en lenguas es en una de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero esa manifestación del Espíritu Santo puede ser diferente en cada persona. Y como la manifestación del Espíritu Santo en cada persona, según dice la palabra de Dios, puede ser diferente, entonces otras personas, aunque no hablan en lenguas, también pueden haber recibido el Espíritu Santo y también pueden ser bautizadas en el Espíritu Santo. Se repite, aunque no hablen en lenguas. Ahora vayamos a la misma carta de Pablo a los Corintios, pero al capítulo 12, versículos del 28 al 30. Dice: y así los puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? ¿Todos con carisma de curaciones? ¿Hablan lenguas todos? ¿Interpretan todos? El apóstol Pablo en la palabra de Dios está diciendo que en cada persona la manifestación, el carisma, el ministerio y la actuación del Espíritu Santo puede ser de una manera distinta. Y lo que está diciendo es que cada persona puede ocupar un lugar diferente en la iglesia. Y está haciendo la pregunta de que si todos tienen la misma manifestación, o todos tienen el mismo ministerio, o si todos tienen el mismo carisma. ¿Para qué? Para que reflexionemos que no todos somos iguales, que en cada persona el Espíritu Santo
puede estarse manifestando de una manera distinta. La inconsistencia que se ha hablado a lo largo de este análisis y estudio en la hipótesis permanece, porque, como ya se había mencionado, el enfoque está completamente en hablar en lenguas. Pero aquí en la carta, Pablo sigue diciendo que cada persona puede tener un puesto diferente en la iglesia y que el Espíritu Santo puede manifestarse de distinta forma. La persona puede tener diferente carisma. Entonces, algunos quizás hablen en lenguas, pero como ya habíamos mencionado, también quizás otros no hablen en lenguas. Pero eso no quiere decir, como ya habíamos visto, que los que no hablen en lenguas no hayan recibido el Espíritu Santo o no hayan sido bautizados en el Espíritu Santo. Puede ser que también los que no hablen en lenguas hayan recibido el Espíritu Santo y hayan sido bautizados en el Espíritu Santo. También en ellos puede estar ocurriendo esto, aunque no hablen en lenguas. De esta forma damos por concluido el análisis y el estudio. Y a continuación, la postura y reflexiones finales. La hipótesis muestra un desenfoque de la palabra de Dios, porque dice que es bautizado en el Espíritu Santo el que habla en lenguas, pero la palabra de Dios habla de un bautismo en el Espíritu Santo enfocado en creer y bautizarse. La siguiente es: una persona que habla en lenguas pudo haber recibido el Espíritu Santo o pudo haber sido bautizada en el Espíritu Santo si se bautizó. Pero eso no quiere decir que todas las personas deben hablar en lenguas, pues la palabra de Dios dice que la manifestación, carisma del Espíritu Santo puede ser distinta en cada persona. La siguiente es que también una persona que no habla en lenguas pudo haber recibido el Espíritu Santo o pudo haber sido bautizada en el Espíritu Santo si se bautizó, pues la palabra de Dios dice que la manifestación, carisma del Espíritu Santo puede ser distinta en cada persona. La siguiente es: si una persona habla en lenguas pero aún no ha sido bautizada, es decir, el acto del bautismo no ha ocurrido, se puede hablar de un recibimiento del Espíritu Santo o adquisición de carisma, en el cual hablar en lenguas es la clara evidencia de ello, pero no se puede decir que la persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo, aunque hable en lenguas, debe ser bautizada. Y finalmente, el planteamiento de la hipótesis sobre ser bautizado en el Espíritu Santo con enfoque en hablar en lenguas parece ser muy inconsistente y desviado de la palabra de Dios. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la hipótesis parece estar hablando de una de las manifestaciones, carismas del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Y de esta manera damos por finalizado este análisis y estudio, concluyendo así con la postura y reflexiones finales. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias.